Hola, ¿qué tal? Nosotros somos integrantes del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. En esta ocasión vamos a hablar acerca del modelo OSI, en especial la capa física. Bien, de la asignatura de Fundamentos de Telecomunicaciones, y los integrantes de mi equipo son Hernández Gutiérrez Ismael, Córdoba García Claudio Rafael, Segundo Hipólito Adrián y un servidor Morales Ortiz Aldoyair. Nuestro docente, Suazo García María del Rosario. Somos del grupo de cuarto A y la fecha de entrega del 20 de junio de 2021. Bien, ¿en qué consiste la capa física? La capa física es la que envía bits por el medio físico asociado, es decir, por el cableado. Entonces, esto más que nada, la capa física tiene la funcionalidad de que envía datos a través del cableado o de los entornos físicos, como aquí tenemos el cable. Bien, ¿qué es la capa física? La capa física del OSI, el modelo OSI, proporciona los medios de transporte para los bits que conforman la trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red, es decir, es la que traslada la información o los bits de un lugar a otro, o de un emisor y un receptor. Esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos y la codifica como una secuencia de señales que se transmiten en los medios locales. Sí, entonces los bits son codificados porque pueden ser los bits digital o analógico, entonces esto va transportado a otro lugar, a un receptor, ¿sí? A un receptor, y el emisor esto tiene pues en los medios locales, donde tiene la información. Un dispositivo final o un dispositivo intermedio recibe los bits codificados que componen una trama. Los elementos es el envío de tramas a través de medios de transmisión que requieren los siguientes elementos de la capa física. Son los medios físicos y conectores asociados. Es decir, los medios físicos son como todo, como el cable coaxial, el par trenzado, y esta tienen que tener conectores asociados para que sí tenga una buena conexión y haya una buena interacción o una transferencia de datos. Una representación de los bits en los medios, la codificación de los datos y de la información de control, es decir, los datos tienen que estar codificados para que así si yo quiero mandar una información analógica, primero tiene que pasar, bueno, va primero analógico, pero tiene que convertirse a digital para que sea transportado. El sistema de circuitos, el receptor y el transmisor en los dispositivos de red. Los procesos. En este momento del proceso de comunicación, la capa de transporte ha segmentado los datos del usuario. La capa de red los ha colocado en paquetes y luego la capa de enlace de datos los ha encapsulado como tramas. ¿Sí? Entonces, cada capa va de la mano y esta hace que tenga una buena comunicación o se pasen de manera eficaz los bits o la información que se tiene para el cableado, en este caso, para mandar datos. Objetivos. El objetivo principal de la capa física es crear la señal óptica, eléctrica o de microondas que representa los bits en cada trama. Luego, estas señales se envían por los medios una a la vez, lo que significa que la capa física crea de manera individual para cada medio una señal para que ésta pueda recibir los bits de la información que le es transmitida. El objetivo secundario es la de recuperar estas señales individuales de los medios, restaurarlas para sus presentaciones de bit y enviar los bits hacia la capa de enlace de datos como una trama completa. Entonces, esto nos da a entender que cuando la información sale de la capa física de el nodo de origen, se transforma en bit y llega a la capa física del nodo destino, y esta se encarga de que el transporte salga correcto. Podemos observar el diagrama
de transformación en bits de las comunicaciones de redes humanas, como en el nodo de origen parte de la capa física, la información en bits se va a la capa física del nodo destino y esta transforma la información para que pueda seguir a la capa de enlace de datos. La representación gráfica de las señales de los medios físicos está representada por este símbolo. Las características de la capa física. Se encarga de la transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación. Debe asegurarse en esta capa que si se envía un bit por el canal, se debe recibir el mismo bit en el destino. Es aquí donde se debe decidir con cuántos voltios se representará un bit con valor 1 o 0, cuánto durará un bit, la forma de establecer la conexión inicial y cómo interrumpirla. Se consideran los aspectos mecánicos, eléctricos y del medio de transmisión física. Continuando con la explicación de la capa física del modelo OSI, tenemos sus ventajas y desventajas. Comenzando por las ventajas, tenemos la capacidad para transportar los datos. Esto es muy importante ya que sin dicho transporte no puede existir una comunicación o envío de datos. Reducción de errores a nivel de bit. También tenemos que limita la energía efectiva transmitida en los medios de comunicación. Ayuda a distinguir los bits de datos de bits de control. La diferencia entre estos dos tipos de bits es que los de datos son el primer número de bits de una palabra, mientras que el de control es un bit asociado a un carácter o bloque con el objetivo de verificar la ausencia de errores en dicho carácter o bloque. Por último, tenemos mejores medios para la detección de errores. Como sabemos, existen defectos en los medios físicos utilizados para la transmisión. Por ello, es muy importante tener una muy buena detección de errores para que la comunicación o el envío de datos sea de forma clara y efectiva. Continuando con las desventajas, tenemos la limitación de la energía transmitida. Esto quiere decir que en muchos grupos de códigos, los símbolos garantizan el equilibrio entre la cantidad de 1 y 0 en una secuencia de símbolos. El proceso de equilibrar la cantidad de números 1 y 0 transmitidos se denomina equilibrio DC. La transmisión de una secuencia larga de números 1 podría recalentar el láser transmisor y los fotodiodos en el receptor. Esto puede causar elevados índices de error. Interferencia de señal externa. Los valores de voltaje y sincronización en estas señales son susceptibles a la interferencia o ruido generado fuera del sistema de comunicaciones. Estas señales no deseadas pueden distorsionar y corromper las señales de datos que se transportan a través de los medios de cobre. Protocolos de la capa física. Según el modelo de protocolos TCP/IP, la capa física y la capa de enlace de datos vistas en el modelo OSI están estrechamente relacionadas, tanto así que en este modelo conforman una sola capa cuya denominación se conoce como acceso a la red. Según el modelo de protocolos TCP/IP, el acceso a la red corresponde a las capas de enlace de datos y física del modelo OSI, la primera encargada de recibir la información de la capa de red y empaquetarla en tramas, para luego realizar el intercambio de estas unidades de datos, utilizando los medios físicos de red. Además, implementa funciones de control de acceso al medio y detención de errores. La capa de enlace de datos se encuentra con dos subcapas en su interior, denominadas control de enlace lógico, LLS, y control de acceso al medio, MAC. La subcapa LLS determina el protocolo de red que se usa para la trama, como por ejemplo IPv6 o IPv4. La subcapa MAC direcciona y delimita la información de la capa de enlace de datos, teniendo en cuenta la señalización y los protocolos que se estén usando. Uno de los protocolos es el Ethernet. Para la capa de acceso a la red, es decir, desde el modelo OSI, la capa de enlace de datos y la física, es común encontrar instalada la tecnología Ethernet para las redes LAN. El protocolo Ethernet determina varios de los factores relevantes para la comunicación de red, como lo son el tamaño y el formato de la trama.
Otro también dato a tomar en cuenta es un medio de transmisión, el cual es un sistema de transmisión denominado medio de transmisión al soporte físico, mediante el cual el emisor y el receptor establecen la comunicación. Los medios de transmisión se clasifican en guiados y no guiados. En ambos casos, la transmisión se realiza mediante ondas electromagnéticas. En el caso de los métodos guiados, estas ondas se conducen a través de cables, como son el cable coaxial, el clave de par trenzado y la fibra óptica. Un clave de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados, normalmente 4, recubiertos por un material aislante. Cada uno de estos pares se identifica mediante un color, siendo los colores asignados y las agrupaciones de los pares de la siguiente forma: par 1, blanco azul, azul; par 2, blanco naranja, naranja; par 3, blanco verde, verde; y par 4, blanco marrón, marrón. El cable coaxial es similar al que se utiliza para las televisiones bueno, para las antenas de televisión. Es un hilo de cobre en la parte central rodeado por una malla metálica y separados ambos elementos conductores por un cilindro de plástico aislante, protegidos finalmente por una cubierta exterior de plástico. Y la fibra óptica está basada en la utilización de ondas de luz para transmitir información binaria cable de luz. Un sistema de transmisión óptico se compone de tres componentes: la fuente de luz, el medio de transmisión y el detector. Al agregar una fuente de luz en un extremo de la fibra óptica y un detector en el otro extremo, disponemos de un sistema de transmisión de datos unidireccional. El medio de transmisión consiste básicamente en dos cilindros coaxiales de vidrios transparentes y de diámetros muy pequeños. El cilindro interior se denomina núcleo y el exterior se denomina revestimiento, siendo el índice de refracción del núcleo algo mayor que el del revestimiento. En la superficie de separación entre el núcleo y revestimiento se produce un fenómeno de reflexión total de la luz. El revestimiento, al poseer un menor índice de refracción, mantiene toda la luz en el interior. Finalmente, una cubierta plástica delgada o envoltura impide que cualquier rayo de luz del exterior penetre en la fibra. Varias fibras suelen agruparse en haces protegidos para una funda exterior. Y con esto sería todo el video. Aquí tenemos biografías de donde se sacó la información. Gracias por escuchar.